Muy buenos días, hermanos. La paz del Señor esté con todos nosotros. Un abrazo en el amor de Cristo Jesús. Evangelio para este día jueves 7 de diciembre. Bendito Dios que nos permite la vida y nos permite entrar una vez más en estos procesos de conversión que nos ha llamado la iglesia, que es el Adviento, para meditar en la palabra de Dios. Cada uno tomemos conciencia de la escucha de la palabra, porque es importante. Jesús nos dice hoy escuchar y poner en práctica. Es el llamado prácticamente para nosotros a vivir en ese tiempo especial. Ya pasó 7 días, después vamos al día séptimo, después del último mes del año. Esto va rapidísimo y así de rapidísimo va nuestra vida. Entonces meditemos en el Evangelio de este día, que está tomado según San Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo 7, capítulo 21, 24 y 27. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muchos de nosotros hemos visto en esos paisajes, cuando vamos tal vez a visitar algún familiar fuera de la ciudad capital, vemos casas que están destruidas, vemos casas que solamente tienen las paredes, les hace falta el techo, están destruidas básicamente, y muchos de nosotros escuchamos historias tal vez que nuestros familiares nos dicen: esa era la hacienda tal, esa era la casa de tal o cual persona, etcétera. Hoy Jesús nos habla algo parecido, y es que en nuestra vida espiritual puede pasar esto mismo: el edificar nuestros cimientos en la fe, el permanecer en un ministerio, en la iglesia, en permanecer en en un grupo, en una comunidad como la nuestra. Muchas veces pudieran pasar este caso de una destrucción, dependiendo sobre qué hemos puesto los cimientos. Definitivamente, para construir una vida completa, se necesita tener buenos cimientos. Y la diferencia entre la destrucción, dice Jesús, en este ejemplo que pone, es el lugar donde se edifica, que es la roca o la arena. Jesús pone este ejemplo para decirnos, y al inicio menciona que no solo es necesario decir y clamar o decir Señor, Señor, sino el hacer la voluntad del Padre. No solo, entonces, es necesario, primero, en línea con el Evangelio que se leyó el día de ayer, en donde Jesús le da de comer a muchas personas, en donde se sanan muchos de los que están enfermos, etc. Existe esa tentación de seguir a Jesús por el bienestar que nos da, el seguir a Jesús por aquellas cosas buenas, por aquel sentido de felicidad que tenemos, etc. Pero cuando llegan las pruebas que van a llegar, que esto no es una felicidad permanente el seguir a Jesús, sino que es llevar una cruz. Jesús dice:
Ahora, es necesario que los discípulos, que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo cumple la voluntad del Padre? Al escucharlo a Él. Jesús menciona 2 veces, 2 ejemplos, dice: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Es el primer llamado. El que escucha estas palabras mías, pero ¿cómo vamos a escuchar si no leemos la Biblia? Si hoy estamos nosotros quizás más atentos al celular, más atentos a las noticias, más atentos a otras cosas que a que a las prédicas que normalmente escuchábamos tal vez en línea. No estamos leyendo la Biblia quizás muy seguido. Estamos dejando todo eso como a un lado. Primero, ¿cómo vamos a poner en práctica si nosotros no hemos abandonado la lectura de la palabra de Dios? Entonces, pero si nosotros escuchamos esta lectura y la ponemos en práctica, Jesús dice que es como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es lo que pues nos está hoy poniendo el ejemplo en la palabra de Dios. Y la destrucción que viene sobre la casa depende pues sobre qué está cimentada esa casa. Esos cimientos que nosotros debemos de tener en nuestra vida, pues no solo es escuchar, no solo es sentir y querer estar en un lugar donde nos sintamos bien, sino poner en práctica el sentido del perdón, el sentido de buscar la reconciliación, el no buscar el odio siempre, el que muchas veces tengamos esa tentación de que nos vean bien, que hablen bien de nosotros. Pues este es el llamado Sermón de la Montaña, es la finalización del llamado Sermón de la Montaña, en el que Jesús enumera una serie de normas y recomendaciones y advertencias para aquellas personas que lo estaban escuchando en ese tiempo y que entiendan que el reino de Dios que les anunciaba tiene pues ciertas recomendaciones y tiene ciertos pasos. En este apartado Jesús advierte que no todos los que dicen Señor, Señor. La clave es aquel que escucha el mensaje de Jesús, lo asume y sufre un proceso de conversión interior, el estar dispuesto a que sea pulido su corazón, que entre en él el proceso de la escucha de Jesús. Es como el hombre prudente que construye sobre roca. Y al contrario, si no se asume la enseñanza de Cristo y nuestra vida se centra más que todo en cosas mundanas, en las pasiones, en los honores, en el éxito, etc., aferrándose a todo aquello que carece de trascendencia, es como el insensato que construyó sobre arena, esos cimientos sólidos. Pensamos y hoy reflexionemos sobre qué posibilidades hay de que muchos de nosotros, muchas personas, ya no estén llevando una vida espiritual y ahora sean como esas casas que se han derrumbado, esos matrimonios que ya no están, esa fe que teníamos que ya tal vez está tambaleando y hoy ya pues ni se asiste a la Santa Eucaristía, ya se pasa de largo cuando alguien de la comunidad lo quiere saludar, etcétera, y tenemos como en ese resentimiento en el corazón. Pues poner en práctica es perdonar, poner en práctica es buscar a aquel que hemos ofendido. Eso es lo que hoy pues la palabra de Dios nos llama, y es que muchas veces nos hace falta la coherencia, el estar unidos con lo que decimos y lo que hacemos. Cuando pues en una reunión familiar o cuando nosotros queremos saber qué es lo que esta persona hace o una persona hace, nada más es dejarlo actuar, dejar que hable. Decía, déjelo que hable porque eso es lo que tiene en su corazón, decía los abuelos. Si quieres conocer a alguien, déjalo que hable.
o en las actuaciones, ¿verdad? Cuando vemos la necesidad de alguien, incluso en unas cosas pequeñas, y no tomamos acción para ayudar, quiere decir que pues nos hace falta la caridad, por ejemplo. Entonces el llamado es ahora a que cada uno pongamos sobre los intereses propios, pongamos en balanza nuestros intereses propios y los intereses que Jesús tenga para con nosotros, nuestros hermanos, la comunidad, etcétera. Obviamente lo importante, lo principal es nuestra familia, es aquellos los que tenemos más cerca, empezar ahí y pues ponernos y asumir la misión que Jesús nos ha llamado a hacer. Mis hermanos, que Dios nos bendiga, que nos acompañe y que nos ayude en este caminar, y que cada uno tenga pues ese repicar de la campana en su corazón de lo que la lectura de este día nos quiere decir. A ejemplo de nuestra Madre Santísima, el permanecer, el no decir es solo Señor, Señor, sino tomar la actitud de siervos, la actitud de esclavos de Jesús, del Señor. Que Dios nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.